¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Sí. Buenos días, Buenos Lice. días. Hola, Más profe. específico. Buenos días. Buenos días, Lice. Buenos días, Lice. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un Buenos días, gustazo licenciado. saludarles. ¿Cómo está? Muy buenos días. Esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, seguir revisando la materia, el contenido, los temas que nosotros vamos a trabajar en este nuevo año lectivo. Adicionalmente, por favor, presentar todos los documentos certificados que tal vez nos haga falta. A su vez también tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿no? Bien, chicos, vamos a seguir, por favor, avanzando en nuestro contenido. Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de otra de las grandes culturas precolombinas, ¿no? Hablando directamente de los aztecas, ¿sí? Como ustedes saben, al igual que los mayas, prácticamente fueron culturas que estuvieron directamente en América Central y eventualmente pues lograron tener un gran desarrollo político, administrativo, religioso y además de ello directamente hablando de su territorio, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente los aztecas sí lograron tener lo que es un avance sumamente acelerado prácticamente gracias a los avances que en su momento dejaron también los mayas, ¿no? Al igual que los mayas prácticamente manejaron, y los aztecas también, lo que son las pirámides escalonadas, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, aquí tenemos algunas imágenes de cómo prácticamente lograron crear estas obras de arquitectura los aztecas, ¿no? Miren, pirámides escalonadas que prácticamente podemos observar, sí, lo que son gradas que prácticamente llegaban a un final y en donde prácticamente se encontraban lo que son los templos, ¿no? Obviamente donde hacían sacrificios, donde en este caso los sacerdotes tenían un contacto, en ese caso con los dioses, y pues aquí también desarrollaron grandes templos, ¿no? Aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, bueno, algunos templos también que eran pequeños, ¿no? Pero prácticamente con la misma tradición, realizar lo que son los rituales, ceremonias, costumbres, ¿no? Aquí también podemos observar lo que es prácticamente gráficos de cómo prácticamente vivían, se vestían también los aztecas, ¿no? Aquí podemos ver lo que son escudos, también podemos observar un poco su vestimenta, sí, podemos observar también las armas que tienen en sus manos en general, ¿no? Y aquí también podemos observar otras obras de arquitectura, ¿sí? Muy bien, pasamos por favor la siguiente diapositiva. ¿Quiénes eran los aztecas? Licenciado, Sí, muy buenos días. buenos días, licenciado. Una inquietud nomás. O sea, ¿desaparecen los mayas y surgen los aztecas? Ya, en ese caso directamente de los mayas, cuando se diseminaron, ¿sí? Eventualmente con el tiempo fundaron lo que son los aztecas, ¿sí? Si bien es cierto, prácticamente tanto los aztecas de algunas pequeñas culturas que existieron como los olmecas, zapotecas, básicamente se apropiaron el conocimiento de los mayas y eventualmente lograron crear esta gran cultura, ¿no? Prácticamente cuando nosotros hablamos de civilizaciones, eventualmente hablamos de millones de habitantes, ¿no? Y los aztecas prácticamente lograron tener una cultura sumamente grande en población y además también en territorio, ¿sí? Bien, me ayuda por favor en la lectura el señor Casanova, por favor, ¿sí? ¿Quiénes Ok. eran los aztecas? Los aztecas, también llamados mexicas, fueron una civilización que existió entre los años 1325 y 1521, ubicada en la región actual de México, zona central y sur de América Central. Esta civilización se desarrolló a lo largo de casi 200 y ha influido sobremanera en el desarrollo de culturas posteriores. La civilización azteca llegó a su fin luego de que Hernán Cortés desembarcara en este territorio en 1521 y lograra su conquista, proceso conocido como la conquista de México.
Excelente, señor. Muy bien. 10. Muchísimas gracias. Excelente. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos establecer que a los aztecas también los conocen directamente como los mexicas, ¿no? Ellos prácticamente lograron establecerse entre los años 1325 y 1521, ¿no? Especialmente ubicados en la actual México, en la zona central del sur de América. No, mire, no, actual directamente de México en América Central. Ahora, algo que percatarse de aquí, miren, duraron prácticamente casi 200 años, ¿sí? Después directamente llegó el español Hernán Cortés y obviamente pues conquistó esos territorios. Ahora, si recordamos un poquito, ¿cuándo fue el descubrimiento de América? ¿En qué año fue? El 12 de octubre de 1492. Excelente, 10, muy bien. Ahora, si hacemos de cuenta de 1492 a 1521, ¿cuántos años pasaron prácticamente para que los españoles como tal llegaran y conquistaran el territorio de los aztecas? De 1492 a 1521, ¿cuántos años pasaron? 29 años. ¿Cuánto? 29. 29, dicen. 29 años. Muy bien. Entonces, miren, si bien es cierto, a raíz del descubrimiento prácticamente los españoles, ¿sí? Empezaron a viajar y además de ello directamente a enfrentarse a estas culturas con la finalidad de apropiarse de estos territorios, ¿no? Y uno de los españoles que prácticamente logró derrotarlos, logró directamente conquistar estos territorios, fue prácticamente el español Hernán Cortés, ¿no? En los años de 1521, ¿sí? Y aquí prácticamente podemos observar, ¿sí? Una imagen en donde detalla la ciudad de los aztecas. Aquí también podemos observar el ejército, ¿sí? Cómo estaban vestidos. Y aquí directamente podemos observar lo que son los calendarios que en su momento también ellos lograron crearlos, ¿no? Muy bien, ahora vamos a detallar la ubicación. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Rosita Jiménez, por favor? Ya, dicen. Ubicación. La civilización azteca se ubicó en la zona central Mesoamérica, en el centro del Valle de México. Dicha civilización se encontraba en lo que hoy conocemos como México, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero y parte de Guatemala. Para el año 1521 lograron tener más de 300,000 kilómetros cuadrados y una población de casi 7 millones de habitantes. Excelente, señorita 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, sí, los aztecas prácticamente se ubicaron en el Valle de México, ¿no? Pero también estuvieron directamente colindando con algunos territorios, como en el caso directamente de Guatemala. Y además de ello, prácticamente podemos establecer las ciudades más importantes que llegaron a tener los aztecas, ¿no? Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero, y prácticamente lograron tener 300,000 kilómetros cuadrados, ¿sí? Y una población que estaba cerca de los 7 millones de habitantes. Entonces, miren, prácticamente era una civilización sumamente grande, un territorio sumamente extenso que lo tenemos en estas imágenes, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, aquí tenemos el territorio en donde prácticamente, ¿sí? Se ubicaron los aztecas, ¿no? De igual manera tenemos la imagen que tenemos a la derecha, ¿sí? Que eran los territorios en donde prácticamente se ubicaron los aztecas, ¿no? Entonces era un territorio sumamente grande y obviamente pues tenía un control directamente por parte de los funcionarios administrativos de los aztecas en general, ¿no? Ahora sí me hacen un acuerdo. ¿Qué océano pasa por aquí? Pacífico. El océano Pacífico. Muy bien, Pacífico. excelente. Y aquí tenemos pues el Golfo de México. Muy bien. Vamos a las características principales. ¿Me ayuda por favor en la lectura? La señorita Carla Vanessa, por favor, ¿estamos ahí? Señorita Carla Vanessa Más, ¿estamos ahí? ¿Sí? ¿No?
No se olvidará, por favor, de notificar sin nota. La señorita Rosaura Guerrero, por favor. Listo, Lice. Espérame un ratito, por favor. Ya. Características. Los aztecas se caracterizan por los siguientes aspectos. Se ubicaban en el actual México y fueron los últimos en llegar al pueblo del Valle de México. Tenían sus propias creencias y divinidades, a raíz de las cuales practicaban en canibalismo y realizaban sacrificios humanos. Su forma de gobierno era una monarquía autoritaria. Monarquía. Perdón. Su economía se basaba en el cobro de tributo, el comercio y la agricultura. Contaban con un gobernante supremo llamado Huel Tlatoani. Su idioma principal era el náhuatl. Fue una de las primeras culturas que fundó escuelas, incluido una para mujeres. Ya Excelente, señorita. 10, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos establecer algunas características propias, ¿no? Se ubicaron en el actual México, mantenían lo que son sus propias creencias, divinidades y practicaban el canibalismo. ¿Qué es el canibalismo? Que se ¿Que se comen a las comían los personas animales humanas. vivos? Los No, a humanos. las personas, a los Se humanos. comen a las personas. Muy Comen bien. humanos. Se alimentaban o prácticamente o se comían a las demás personas. Muy bien. Realizaban sacrificios humanos, ¿sí? De igual manera, pues, como lo realizaban los mayas, ¿no? Obviamente en la cima del templo, lo colocaban en una posición directamente frente al sol, le clavaban directamente una especie de daga, sacaban el corazón y obviamente puede ser un ritual que ellos practicaban con la finalidad, en este caso, de establecer una buena relación con sus dioses, ¿no? Ahora, hablamos directamente de una monarquía autoritaria, ¿no? Prácticamente, en este caso, podemos determinar que todo estuvo al mando del máximo representante conocido como el Huey Tlatoani, ¿no? Que prácticamente en este caso contaba lo que es con el poder administrativo, judicial, religioso y obviamente pues todo el imperio en este caso estaba a la orden de este emperador, ¿no? Aquí también podemos establecer que la economía se basaba en el cobro del tributo, el comercio, la agricultura, su idioma principal era el náhuatl y fue una de las culturas que fundó escuelas incluidas para mujeres, ¿no? Entonces, si bien es cierto, aquí prácticamente podemos determinar que los aztecas también lograron tener un gran conocimiento, sobre todo en la agricultura y en el comercio en general, ¿no? Aquí directamente podemos observar lo que son imágenes de cómo prácticamente vivían los aztecas, en este caso, en su territorio, ¿no? Aquí directamente podemos observar las formas de vestir y además de ello también podemos determinar que los funcionarios más representativos tenían lo que son una especie de corona de plumas, pero con colores bastante llamativos y representativos, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos observar al Huaytlatoani, ¿sí? Que prácticamente es cargado por sus esclavos y obviamente pues él transitaba por todo este territorio, ¿no? Y prácticamente él estaba a cargo del comercio, de la agricultura y además de ello directamente fue una de las culturas que dio paso para la creación de escuelas y obviamente pues la inserción de la mujer obviamente en la sociedad en general, ¿no? Ahora, si bien es cierto, otro de los grandes aportes que nos dejaron los aztecas fue su religión, ¿no? ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor, el señor Juan Pablo Padilla? ¿Estamos ahí? Hola, profe, muchas gracias. Ya. Religión. Como la mayoría de las culturas mexicanas, los aztecas eran politeístas, es decir, rendían servicio y adoraban a varios dioses. Sin embargo,
le profesaban su fe y culto solo a los dioses principales, los cuales, en su mayoría, estaban estrechamente relacionados con la vida agrícola y el ciclo solar. Su religión tenía como particularidad la utilización de sacrificios humanos y la práctica del canibalismo. Los ritos aztecas están relacionados y pueden derivar de otras culturas antiguas, como la cultura tolteca. Posteriormente, su forma de adoración fue copiada por civilizaciones más modernas. Excelente, señor. 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, la religión, y al igual directamente que de que la cultura maya, prácticamente mantenían una religión politeísta, ¿no? Adoraban a diferentes dioses, ¿sí? Que prácticamente eran representados por los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Los sacrificios humanos, el canibalismo, y además de ello, prácticamente, ¿sí? Lo realizaban, en este caso, con los prisioneros de guerra, o es decir, con los esclavos en general, en donde prácticamente realizaban sus ritos, ¿no? Aquí tenemos la imagen, en este caso, del dios Tlacoc, ¿sí? Dios de la lluvia, y aquí tenemos imágenes en donde prácticamente podemos observar cómo eran realizados los sacrificios humanos, ¿no? Miren, por ejemplo, al igual que los mayas, prácticamente, ¿sí? Las personas subían las gradas, llegaban justamente a la parte del templo, la colocaban en una posición frente directamente al sol y obviamente pues comenzaban con su ritual en general, ¿no? Aquí podemos observar en este caso que les arrancaban el corazón y el cuerpo prácticamente pues caía, ¿no? Aquí tenemos otra imagen en donde prácticamente podemos observar el mismo ritual, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí tenemos una especie de daga que prácticamente era utilizado, ¿sí? Para directamente abrir el cuerpo y sacarle el corazón, ¿no? Y era un rito que prácticamente era muy común que ellos realizaban con los prisioneros. Aquí directamente podemos observar un personaje conocido como un chamán, ¿sí? Que eventualmente servía de contacto entre él, supuestamente, con los dioses en general, ¿no? Ahora, vamos a hablar en este caso de los dioses más importantes, ¿sí? Yo le voy a dar lectura, por favor. Dioses aztecas. La cultura azteca adoraba diferentes divinidades a las que se ofrecían sacrificios y ofrendas. Los dioses aztecas más reconocidos son, nombre y su función, el Quetzalcóatl, el dios principal, Tetlatipoca, señor del cielo y de la tierra, Tlacoc, dios de la lluvia, Huitzilopochtli, dios de la guerra y el sol, Chimecoat, diosa de la vegetación y la fertilidad, Sinteoc, dios del maíz y de las bebidas, Choloc, dios del ocaso, Tzaceloc, diosa de la lujuria, y Michaquel-Cutli, dios del inframundo y de los muertos, ¿no? Prácticamente, ¿sí? Estos eran los dioses más representativos de los aztecas y obviamente pues de ellos recibían lo que son sacrificios, ofrendas dentro de los templos en general, ¿no? El Quetzalcóatl es conocido también como la serpiente emplumada, ¿sí? Que era el dios más importante que tenían pues los aztecas. Aquí tenemos imágenes, miren, ¿sí? Cómo realizaban lo que son los sacrificios y además de ello aquí también tenemos una imagen en cómo prácticamente cobraban los tributos en general, ¿no? Ahora, vamos a hablar de su organización social y política. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Alison Lisbeth Mejía? ¿Estamos ahí? Señorita Mejía, ¿no estamos? ¿Sí? Sí, Lice. Sí, Muy buenos a días, ver, por favor. buenos días. Dame un segundito. Dice, organizaciones sociales y políticas. Organización social. Los aztecas se organizaban en comunidades llamadas calpullis, casas de gran tamaño, las cuales estaban socialmente estructuradas de la siguiente manera. Estructura social de la cultura azteca, pirámide social de la cultura azteca, Ueik, Tlatoanic, emperador y rey. Cihuacloatl, consejero principal del rey.
Tlatocan, consejero supremo, en el que participaban las máximas autoridades de la comunidad, delegado por el rey. Excelente, señorita. 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, en la organización social prácticamente estaban directamente organizadas como comunidades, conocidas también como los calpulis, casas de gran tamaño, ¿no? Y ahí directamente detallaban estos personajes. Entonces, miren, prácticamente el Huaytlatoani era el líder directamente de esta civilización. Después tenemos lo que son a los tecuch, pilín, los nobles, los postecas, los mercaderes en general, ¿no? Que prácticamente eran organizados de esta manera, ¿sí? También podemos establecer del Cicuatlán, el consejero principal del rey, el Tlacotán, el Consejo Supremo, que participaban las máximas autoridades de las comunidades en general, ¿no? Ahora, podemos hablar de los Pipiltín, de los Postecas, que prácticamente eran comerciantes, Macehualtín, agricultores, artesanos, Tlacotín, aquellos que eran esclavos. Miren, por ejemplo, aquí en estas imágenes prácticamente podemos observar, ¿sí?, cómo era la sociedad azteca y además de ello directamente lo que son las partes administrativas del imperio, ¿no? Aquí podemos observar que prácticamente están bailando, realizando sus tradiciones. Aquí directamente podemos observar cómo ellos están trabajando en la agricultura, ¿no? Ahora, vamos a detallar la organización política. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor Cristian Marcelo, por favor. ¿Estamos ahí? Señor Cristian Marcelo, muy bien. Buenos días. Sí, Buenos días, por favor. listo. La organización social y política. La organización política. La organización política de los aztecas estaba basada en el poderío de la nobleza. Y dentro de él se encontraban los siguientes rangos políticos. Emperador o Tlatoani. Monarca de la organización política, quien decidía sobre la religión, el ejército, el comercio y la sociedad. Se encargaba de designar a todos los gobernantes e impulsaba las guerras, conquista de territorios. Excelente, muy bien, 10. Muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, la organización política prácticamente detallaba, ¿sí?, en clases sociales sumamente determinadas, ¿no? Hablando directamente del Huaytlatoani, ¿sí?, que prácticamente tenía el control de la religión, del ejército, del comercio y de la sociedad en general. Es decir, todo funcionaba bajo las órdenes del Huaytlatoani, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunas imágenes, ¿sí?, de cómo prácticamente era la sociedad azteca en general, ¿no? Ahora, dentro de la organización política, prácticamente tenemos el Consejo Supremo, miembros de la burocracia azteca, quienes tomaban decisiones en apoyo al emperador, los jefes de sacerdotes o los cicuatlán, personas de confianza del emperador, ante la ausencia de este, cubrían sus funciones. El trazo Cachalac, encargados del ejército, el Cicuarahuascar, jueces de gobierno encargados de justicia, gobernantes, fiscales tributarios o los techuli, ¿sí? Y también encontramos los calpule, jefe de, en este caso, de las comunidades. Entonces, miren, cómo estaba sumamente dividido, sumamente controlado el territorio, y además de ello, prácticamente las funciones administrativas la cubrían directamente estos organismos, ¿no? Aquí también podemos observar, sí, una imagen en donde nos habla directamente de la organización social política, y aquí podemos observar una imagen de cómo era la vida y la sociedad azteca, ¿no? Y bueno, aquí tenemos también las obras de arquitectura que en su momento también crearon ellos, ¿sí? Ahora, la economía. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Jessica Alexandra Maldonado? ¿Estamos ahí? Señorita Jessica Alexandra, ¿no? Sí, no se olvidará, por favor, de notificar, si no nos quedamos sin nota. Bien, ¿me ayuda, por favor,
el señor o la señorita. Me ayuda, por favor, el señor Ayala Casanova, por favor. Se fue, creo. Se le fue la señal, me parece. ¿Sí? Entonces, en ese caso, la señorita Rosita Jiménez, por favor. ¿Sí? Ya ¿Ya listo. regresó? Estoy aquí, licenciado, Ya, perdón. Sí, le vale el compañero. Listo. sí, por favor, me ayuden en la siguiente. Economía. La economía azteca se basaba principalmente en la agricultura, a través de la cual cultivaban principalmente ají, frijol y maíz. También cazaban pescado, basalto y aves acuáticas que utilizaban para el comercio. Como medio de pago, los aztecas utilizaban el cacao como moneda y herramientas de comercio. Además, implementaban el cobro de tributos a esclavos y campesinos por el trabajo de tierras y los pueblos sometidos bajo su dominio. Excelente, muy bien, Díaz, muchísimas gracias. Ahora, la economía prácticamente detallada pues en la agricultura, ¿no? En productos como el ají, el frijol, el maíz, ¿sí? Y también lo importante de destacar acá es que para el comercio utilizaban lo que es el cacao como moneda y herramienta de comercio, ¿no? Recuerden que prácticamente las primeras culturas realizaban lo que era el trueque, que era el intercambio de productos, ¿no? Pero a su vez los aztecas utilizaban el cacao, ¿sí? Prácticamente como moneda para estas transacciones, ¿no? Aquí tenemos lo que son algunas imágenes de cómo prácticamente, ¿sí? Los aztecas trabajaban en la agricultura, ¿no? Muy bien. Ahora, aquí podemos observar, si no se olvidarán de revisar lo que son los videos dentro de las diapositivas que encontramos en los módulos, ¿no? Porque ¡oh, sorpresa! Les puedo decir, a ver, muy bien, el día de hoy vamos a tener una lección o vamos a tener una pequeña prueba. Entonces, siempre revisemos el tiempito que tengamos, por favor, ¿sí? Tiene 5 a 10 minutos, no tiene más, ¿sí? Estos videos, por favor. Ahora, en ese caso, ¿sí? Vamos a pasar directamente a nuestro portafolio, en nuestra guía académica, perdón, ¿sí? Entonces, justamente en nuestra guía académica, ¿me confirman? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Lice. No, Licen. Está en blanco Ya todavía. no. Está en blanco, Lice. Ya, muy bien. Ahí tal vez. Se está cargando Sí, y se abrió. Dicen. Está cargándose, cargando, Licen. Ahora se puede ver. Ahí está, profe. Ya, muy bien, excelente. Entonces vamos directamente, ¿sí? En nuestra guía académica, en base a la información que hemos revisado, ¿sí? Aquí tenemos pues algunas actividades, ¿sí? Que en este caso ya han sido completadas, ¿no? Muy bien, ahora, no sé si pueden ver mi pantalla. Ahí tal vez, excelente, ¿no? Entonces, nuestra guía académica mantiene lo que son algunas actividades que también las iremos revisando, ¿no? Esta actividad la tenemos en la página número 16. Entonces, por ejemplo, vamos a ir desarrollando. 1. Complete la siguiente frase. La civilización azteca se ubicó en la zona central de Mesoamérica, en el centro del valle de A. Costa Rica, Honduras, El Salvador o México. México. La respuesta es México. 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 Muy bien. Yucatán. 2. México. Con líneas los estamentos de la organización social con sus características respectivas, ¿no? El Güey Tlatoani, ¿quién era él? El jefe. El máximo El jefe, representante. el jefe Emperador. principal. Rey El emperador. emperador Emperador, y el rey. rey. Muy bien, excelente. Chico Altac. El consejo principal del rey. Consejero principal. Excelente. Consejero principal del rey. Muy bien. Tlacotán. Autoridades Supremo. del Consejo Supremo. Nobles de- Muy bien, el Consejo Supremo en el que participaban las máximas autoridades de la comunidad, delegado por el rey. Muy bien, aquí tenemos los pochtecas. ¿Quiénes eran ellos?
Los comerciantes y mercaderes del pueblo. Muy bien, excelente. Masehualtín, agricultores, Agricultores y artesanos. artesanos. Muy bien. Y finalmente, Tlacotín. Los esclavos. Los esclavos. Aquellos esclavos por el delito. Muy bien, excelente. Vamos a la parte 3. ¿Qué nos dice? Marque con una X si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas según correspondan, ¿no? Primera, se ubican en el actual México y fueron los últimos en llegar al Valle de México. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Verdadero? Muy bien. Verdadero. Su religión tenía como particularidad la utilización de sacrificios humanos y la práctica del canibalismo. Verdadero. 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 Los mayas se organizaban en comunidades llamadas calpulis, conocidas como casas de gran tamaño. La respuesta es Verdadero. Verdadero. verdadero también. Muy bien. Y finalmente la pregunta 4. La economía azteca se basaba principalmente en la agricultura, a través de la cual comercializaban con otros pueblos, principalmente ají, frijol y el maíz. Verdadero. Verdadero. Muy bien. Ahora, sacando de contexto, aquí en el Ecuador, de estos 3 productos, ¿cuál es el que más consumimos? El maíz. El ají. El maíz. El maíz y el frijol. Ya, muy bien, excelente. Pues podríamos las dos, hablar de dicen. en El general. ají, los tres, El dicen. frijol y el maíz más. Sí, el ají Muy no. bien. No mucho. A ver, si yo preguntara ahorita, ¿en la casa tenemos frijol o maíz? Maíz. Maíz. Maíz, pero yo tengo los tres, dicen. Excelente. Muy bien, si tienen los 3, muy bien. Yo no tengo ni una de ellas. La pobreza es fuerte por acá. Muy bien. Excelente. Pasamos a la siguiente actividad. Observe las siguientes imágenes y coloque las características de la civilización azteca, ¿no? Entonces, bueno, esta es una opción que prácticamente colocamos, pero también ustedes pueden ir anexando más características, ¿no? Hablando un poquito de la organización social, la política, ¿sí? Y finalmente bajamos a la última parte que nos indica, observe las siguientes imágenes y coloque el nombre de los siguientes dioses aztecas. ¿Cómo se llamaba este dios o cómo se llama este dios? La serpiente emplumada. Ya, muy bien, tiene un nombre, excelente, tiene un nombre, la serpiente emplumada o el Quetzalcóatl, muy bien, el Quetzalcóatl, excelente, ¿sí? Y aquí tenemos la imagen, en este caso, de un dios azteca. ¿Qué dios será? ¿Sí? Y obviamente colocamos en la partecita de abajo, ¿sí? Entonces, miren, bien, en este caso, sí, para ubicar directamente a los dioses, nosotros vamos directamente, en este caso, a ubicarnos en nuestra guía académica, ¿no? Que obviamente podemos también colocar en Google, colocamos el nombre, en este caso, de un dios, y obviamente, pues, lo vamos ubicando, ¿no? Entonces, el Quetzalcóatl está ahí, ¿no? Ahora, vamos a buscar si tal vez puede ser el Tetzaltipoca. Vamos a ver. Entonces, eso ustedes van a buscar, ¿sí? La siguiente semana y yo les voy a preguntar cuál es el nombre de ese dios, ¿no? Como les decía, podemos encontrar en nuestra guía académica, ¿sí? O como directamente colocamos en Google y ya nos sale. Entonces, miren, esta es la misma imagen, ¿sí? Que estaba directamente en la partecita de abajo. Dicen, no se llama Tepe Yoloc. ¿Se llama? Perdón. Tepe Yoloc, algo así. No, se llama Tetzaltipoca, el de aquí. Sí, es justamente el que tenemos acá. ¿Sí lo pueden observar? Ah, ya ¿El dice. dios de qué es ese licenciado? ¿El tigre ese? ¿De la guerra? Ese es el dios directamente, ¿sí? De la riqueza, ¿sí? Pero bueno, nos basamos directamente en la información de acá, ¿sí? Todo en la guía académica, ¿no? Porque si buscamos en otro lado, tal vez directamente nos podamos confundir, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el Tetzaltipoca, ¿sí? Es el Señor del cielo y de la tierra, miren acá.
¿sí? Aquí tenemos los dioses y obviamente pues la actividad que ellos realizaban, ¿sí? Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna inquietud, por favor? Yo, Lisen, iba a Sí, decir dígame, por favor. que eso de que están llenando el portafolio, ¿no será más factible de que lo descarguen y lo llenen, o sea, personalmente? Porque después cuando uno se descarga el portafolio y queremos llenar, o sea, con nuestras propias ideas, no hay cómo borrar esto. Ya, muy bien. Bueno, en este caso del portafolio, ya Coordinación Académica les va a dar una notificación, ¿sí? Entonces, bueno, entre estas semanas ellos van a conversar con ustedes, ahí directamente les van a dar información acerca de nuestra guía académica, ¿sí? Entonces ahí para que le digan, ¿saben qué, profe? La verdad es que pasa este problema, ¿cómo nos podría ayudar? ¿Sí? Entonces, al mantenernos directamente pendientes, porque ellos ya se van a comunicar con ustedes. Ya, Lisen, ¿Sí? gracias. Acerca de nuestra guía académica. Ok, nos quedamos hasta ahí, por favor, de mi parte, ¿sí? Sigan revisando la plataforma, sigan directamente verificando los módulos, revisando los videos, ¿sí? Porque están muy cortitos, ¿no? Un excelente día, cuídense mucho, Dios me los bendiga siempre, nos vemos el próximo domingo, ¿sí? Cuídense mucho. Buen día, Lisen. Chao, profe. Gracias, Lisen. Gracias, Lisa.